que es el sexto domingo del tiempo ordinario del ciclo C, dedicado al Evangelio de Lucas. Tomado del propio Evangelio de este día, la versión de las bienaventuranzas en Lucas, la primera de ellas. Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. La primera lectura que nos corresponde meditar está tomada del profeta Jeremías. Nos presenta el contraste de dos actitudes muy distintas. Una lleva a una vida maldita, es decir, literalmente, una vida que comunica el mal, que dice el mal, pero más que eso, que comunica el mal. La otra a una vida bendita, es decir, la que comunica el bien. La primera actitud describe a quienes confían en sus fuerzas y capacidades o en las de otras u otros en quienes ponen su seguridad, olvidándose de Dios, es decir, quienes sirven a su ego como su ídolo. Quienes se dejan llevar por ese engaño tendrán vidas de sufrimiento, como cardos en el desierto, padeciendo aridez, tierra salobre e inhóspita. La segunda actitud es la de quienes confían en el Señor y ponen en Él su esperanza. Se describe como vivir con las raíces existenciales bien plantadas en Dios, comparándolo a los árboles plantados junto al agua, que hunden en la corriente sus raíces. No sufrirán por el calor e inclusive en años de sequía se mantendrán verdes y dando fruto. El profeta quiere hacernos ver cuán diferente es la vida dependiendo de dónde ponemos nuestra confianza. Yo diría dónde ponemos nuestra atención. ¿A quién consideramos como nuestro soberano, como nuestro rey? Tomado del texto, bendita quien confía en el Señor. El salmo que vamos a meditar, el primer salmo del Salterio, nos presenta una simbología similar a la de Jeremías. Otra vez el contraste de las dos actitudes, dos maneras de ver el mundo y proceder en él. Quienes se entregan a practicar la justicia y quienes maquilan maldades para agredir a su prójimo. Los primeros son como árboles plantados junto al río que dan fruto a su tiempo y nunca pierden su verdor. Quienes hacen el mal, en contraste, son como paja que se lleva el viento. Su vida está en constante precariedad. Recordando el Salmo, el Señor cuida el camino de los justos. Al malvado, sus caminos acaban por perderlo. Como segunda lectura, continuamos nuestro recorrido por la primera carta de Pablo a los Corintios, ahora en el capítulo 15. Es la segunda parte de la presentación que hace Pablo sobre la buena noticia, el Evangelio que ha compartido a las comunidades. La semana pasada oímos cómo el apóstol comunicaba que la muerte solidaria de Cristo nos sana de la muerte que nos transmite el pecado, la egolatría. Después nos habló de cómo el Señor triunfa sobre esa muerte en su resurrección y cómo el resucitado se comunicó y comunica con sus discípulos, Pablo incluido. En esta lectura, Pablo hace hincapié en la importancia de que podamos constatar, es decir, vivir esa realidad. Cristo ha resucitado de entre los muertos, está vivo. El dinamismo del amor que triunfa definitivamente se ha manifestado en él y el Señor se lo transmite a quien lo acoja. Sus promesas no son de acuerdo a los criterios del mundo, no promete posesiones o poder o fama, sino que nos regala una experiencia de amor mucho más rica e importante porque transmite vida eterna. Tomado de la carta, si Cristo no resucitó, su fe es inútil. El Evangelio está tomado del capítulo 6 de Lucas, sus llamadas bienaventuranzas y advertencias. Ya veremos que en eso difiere del Evangelio de Mateo, que solamente tiene bienaventuranzas. Nos presenta el inicio del sermón del llano,
a diferencia del Sermón del Monte que encontramos en Mateo. Ya la elección del lugar describe que cada evangelista tiene su propia sensibilidad, su propia perspectiva. Lucas habla de Jesús hablando en el llano, donde todos están a la misma altura. Lucas nos presenta el contraste entre quienes son proclamados dichosos, dichosas, a pesar de sus padecimientos, por un lado, y a quienes se les revela que más allá de sus alegrías superficiales, en realidad son desdichados, desdichadas. La lectura nos presenta cuatro tipos de padecimiento humano: pobreza, hambre, tristeza, llanto, persecución. En Jesús y sus discípulos, Dios ha enviado a alguien a proclamar un año de gracia, la invitación a volver al querer de Dios, que se acabe el empobrecimiento, el hambre y el llanto. Este servicio de la buena noticia se encontrará con la oposición de quienes defienden sus privilegios injustos. Quienes sigan a Jesús y el proyecto de Dios se encontrarán odiados, excluidos, insultados y despreciados por quienes sirven al príncipe de este mundo. El Señor nos anima a no perder de vista el horizonte, la recompensa grande en el cielo, la vida eterna, siendo parte de una relación de amor compartido con Dios y con los hermanos y hermanas. Será suyo lo que el corazón humano en realidad busca: amar y ser amado, lo único verdaderamente importante. En contraste, quienes se han enriquecido causando pobreza, quienes se hartan a pesar de saber que hay quienes pasan hambre y quienes viven satisfechos de su bienestar, aun en medio del sufrimiento de sus semejantes, van en un derrotero de destrucción. Se han dejado esclavizar por objetos, dándole la espalda a las personas, a sus hermanas y hermanos, al Dios vivo. El Evangelio nos ofrece un criterio de evaluación importante. ¿Quiénes son los que te alaban y te ven como uno de ellos, como una de ellas? ¿Son quienes siguen los valores del reino y entregan su vida para construir un mundo más fraterno y solidario? ¿O son quienes siguen los valores del mundo: poseer, poder, imagen? Valdría la pena aterrizarlo con la pregunta: ¿quiénes son tus amistades más cercanas? Eso muestra a qué se inclina tu corazón. Tomado del Evangelio, alégrense cuando los servidores del poder mundano les insulten y maldigan porque ustedes me aman. Comentábamos al inicio de la Eucaristía que una temática importante, yo diría la principal de los textos de este domingo, es esta secuencia que desemboca en la vida plena y que pasa por la confianza que le tenemos al Señor, de alguna manera poner nuestra vida en sus manos, esa confianza que nos lleva a poner nuestra vida en las manos de Dios y ver cómo Él la va transformando para bien y que finalmente nos va capacitando para abrir nuestra conciencia, nuestra vida entera a relaciones de comunión, el proyecto final de Dios para toda la creación y en particular para los seres humanos como los grandes responsables encargados de acompañar a toda la creación de Dios a esa plenitud. El otro punto importante que nos transmiten los textos y en particular el Evangelio es que el primer paso para llegar a lo que acabo de describir es la experiencia de pobreza. Solo los pobres, las pobres, van a entrar en ese camino, van a iniciar ese camino. Está hablando de una pobreza que no necesariamente está vinculada a ausencia de bienes materiales, aunque a veces los puede implicar. Es algo bastante más profundo. Es una renuncia radical a todo aquello que pudiésemos considerar mío. En el fondo se convierte en una renuncia radical a aquello que normalmente llamamos yo.
cuando nuestro yo interactúa con la gente que nos rodea, eh, está aferrado a sí mismo. Quiere ser bueno, quiere ser caritativo, quiere ser moralmente correcto, etcétera, etcétera. Y a veces hacemos cosas en ese sentido. Pablo lo subraya en su primera carta a los Corintios en el capítulo 13, ¿no? Puede ser que hasta yo me gaste todos mis bienes dándole, compartiéndolos con las personas más necesitadas. Pero si quien lo está haciendo es mi yo o mi ego, paradójicamente esas acciones que parecen muy buenas, en el fondo me están matando, están destruyendo. Y varios grandes santos y santas también subrayan y están destruyendo a las personas que se convierten en el objeto de tu caridad. Porque puede ser que les resuelvas el problema del alimento de un día o de lo que necesiten urgentemente, pero con tu actitud de ausencia de amor les afectas, les hieres lo más importante, que es su capacidad de amar en comunión. No se sienten invitadas, invitados a la comunión. Por lo tanto, aquí la clave es buscar esa pobreza. La pobreza podríamos decir que es la puerta de entrada al proyecto de Dios. La pobreza más radical, comentábamos, es entregarle a Dios eso que yo le digo a lo que yo llamo yo, ¿no? Soltarlo todo, encomendarle todo. San Ignacio, al final de los ejercicios en la contemplación para alcanzar amor, incluye aquella oración tan linda que decimos que es oración de San Ignacio. Claro, él fue el autor, pero él la pone al final de los ejercicios como la actitud de quien se ha encontrado con el Dios vivo, ¿no? Tomad, Señor, y recibid. Es decir, toma, Señor, recibe, dejo en tus manos todo lo que soy, todo, todo, y hace una lista, ¿no? Lo primero y más importante del ser humano, la libertad, la capacidad de decidir, la capacidad de elegir, de dar una dirección a la vida, etcétera. No es que renuncie a darle dirección a mi vida. Lo que estoy haciendo es, no lo quiero hacer sin ti. No vuelvo a tomar una decisión en mi vida sin ti. Quiero vivir cada instante, cada momento, todo lo que piense, diga y haga de la mano tuya, escuchándote en mi corazón. Después describe los tres elementos importantes en esa época, las facultades del ser humano racional, ¿no? Memoria, entendimiento y voluntad. Y dice San Ignacio, también te lo regalo, Señor, te las entrego, son tuyas. Termina diciendo, bueno, ya describió lo interno del ser humano, su libertad, su memoria, entendimiento y voluntad, capacidad racional de pensar y actuar. Y después describe también lo externo, todo mi haber y poseer. La platita o la platota que tenga, ¿no? Los bienes y demás realidades que has puesto bajo mi custodia, también te las entrego. Algunos de ustedes han escuchado que me gusta compartir cuando hablamos del examen de conciencia. Yo invito a la gente a que haga la práctica de dormirse pobre, que su oración de la noche es entregarle a Dios todo, todo lo que se les viene a la mente. Te entrego a mi familia, te entrego a mi trabajo, te entrego a mi patria, te entrego, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final hacer la acción, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Ahí podemos recitar la oración de Ignacio. Y dormirnos así, abandonarnos en el sueño, como nos hemos abandonado en el Señor. ¿Cómo se puede cultivar esta pobreza? Porque finalmente no es una cuestión de decreto, ¿no? Desde mañana yo voy a ser así. No funciona de esa manera. El ego es muy fuerte, tiene muchos disfraces, muchas maneras de engañarnos. Como les dije, puedes dedicar
recorrer un camino de despojo, ¿no? Dejar tu mundo, dejar tu entorno, regalar todos tus bienes, irte a trabajar a pues no sé, a un hospital en una zona marginada o acompañar a nuestros hermanos y hermanas migrantes, etcétera. Pero si te llevas un pedazo de tu ego, de nada te sirve. No es una cuestión de soltar cosas así. Por eso la clave es este encuentro con el resucitado desde el silencio del corazón. La oración contemplativa nace en la tradición cristiana como la gran escuela de pobreza. Es en ese espacio de silencio cuando dejas a un lado tus pensamientos, tus proyectos y algo que a veces nos cuesta mucho trabajo soltar, nuestras imágenes de Dios, nuestras concepciones de qué debe ser la religión y en qué consiste la salvación, etcétera. Cuando te vacías de todo eso con la intención de confiarte en las manos del Dios vivo, empieza a surgir en tu corazón, en tu interior, la experiencia del amor divino, de ese Dios que te ha estado esperando siempre, que siempre está ahí. El problema, como hemos dicho infinidad de veces, es que vivimos distraídas, distraídos. Cuando dejas de distraerte, cuando entregas todo lo que eres y tienes en las manos de Dios, empiezas a poder experimentar ese amor sutil, pero al mismo tiempo fuerte, trascendente, del cual además estás naciendo continuamente. Estás siendo creado, sostenido, redimido, redimida continuamente. La escuela de la pobreza de la oración contemplativa, yo diría que debería ser un llamado universal de nuestra iglesia. Sin esa pobreza no hay amor. Sin ese amor, como ya citábamos a Pablo en 1 Corintios 13, todas las cosas que yo haga corren el riesgo de ser inútiles, de no transmitir vida. Por eso, tal vez nuestra eh, responsabilidad fundamental es el cultivo de la pobreza. Y no, hay pocos lugares donde podemos avanzar más en ese arte de ser pobres que en la oración de silencio. En ese espacio donde no traemos una agenda, donde no llegamos a convencer a Dios de nada, donde no tratamos de quedar bien, no tenemos una expectativa, una meta, sino simple y sencillamente soltamos todo lo que somos y tenemos en las manos de Dios. A veces quisiéramos vivir eso por decreto, pero no funciona así. Cuando hacemos silencio en la oración, es natural que el ego te vaya presentando recuerdos, proyectos, preocupaciones, ocupaciones, eh, corajes del pasado, etcétera, ¿no? La práctica es soltar todo en las manos de Dios. Cada idea que te venga en ese momento de oración, en tus manos, Señor. Te lo suelto, te lo dejo. Hacer eso por 25 minutos, media hora, una hora, el tiempo que tú le puedas dedicar, va a asentar en tu conciencia, se va a volver cada vez más evidente para ti la realidad de que en el fondo somos pobres. Eso que creemos que tenemos, la platita que está en el banco, tu casita, hasta tu propia existencia es sumamente frágil, es temporal, hoy está, mañana no está. Cuando soltamos todas esas cosas que nos parecen tan importantes, podríamos decir tan sólidas, pero que no lo son, empieza a aparecer, vuelvo a decir, a la conciencia, empiezas a darte cuenta lo único que es sólido, tan sólido que va más allá de la muerte, que te sostiene para dar ese paso definitivo a la vida plena. Y estoy hablando del amor de Dios, un amor de Dios que no pide
condiciones, no tiene requerimientos y por lo tanto te libera de todo eso. Un amor que es incondicional, un amor que es personal hacia ti, un amor que transforma tu vida, hace las cosas nuevas, un amor que te enamora para que después cuando salgas al mundo veas, yo no necesito poseer nada, ya lo tengo todo. Todo es parte de este don de la existencia de Dios. Y para gozarlo plenamente hay que renunciar a esa pretensión de poseer, de controlar, de pretender, ¿no? Tener poder e imagen. Si alcanzamos esa pobreza radical de corazón, todo lo demás se sigue, todo lo demás. Vamos a poder incidir en el mundo desde lo que nos corresponde, porque nadie puede cargar con todos los problemas del mundo, ni Dios lo pretende. Pero cada persona, desde esa pobreza que se traduce en la riqueza de ser amada, amado por Dios, lo único que verdaderamente tiene sentido y vale la pena, eso es lo que vamos a compartir. A lo mejor Dios te va a pedir que hagas una cosa grande, espectacular, como lo que les decía, tal vez abandonar tu estilo de vida, me ha tocado verlo, y vender todo lo que tienes, entregárselo a los pobres e ir a servir a Dios ahí donde Él te indique. O puede ser que lo que te pide es que transparentes la sonrisa de Dios que habita en tu corazón, el cariño incondicional de Dios que habita en tu corazón, ahí donde estás, en tu familia, en tu trabajo. Lo fundamental es que todo lo que hagamos, digamos, cómo interactuemos, esté centrado en este amor divino. Pero ese amor divino es imposible sin ese camino de pobreza, sin soltar a nuestro ego y a todas sus pretensiones. Los textos nos lo subrayan. Poner a Dios en medio, nos dice Jeremías. Si hundes tus raíces en el amor de Dios, siempre estarás verde, como estos árboles a la orilla de una fuente de agua. Lo mismo en el caso del Salmo primero, tan bonito, ¿no? Así nuestras vidas serán de bendición, comunicaremos bien, comunicaremos amor. No serán malditas, es decir, de maldición, porque comunican mal, comunican no vida. Pablo en este capítulo 15 de Primera Corintios lo subraya. No es que quien ha encontrado al resucitado pueda dudar en el sentido como se duda en el mundo de si el Señor está o no resucitado, porque lo has visto con los ojos del corazón, desde luego, percibes su presencia. Percibes ese amor que puedes encontrar cada vez que acallas los ruidos de tu mente. Ese amor que te acompaña, que está contigo y que lo único que necesitamos es prestarle atención y desde ahí rehacer tu vida. Pidámosle al Señor la gracia de poder vivir así y eso nos llevará a acercarnos a lo que describe el Evangelio, a transmitir esperanza a nuestros hermanos y hermanas que más las necesitan, pero sobre todo porque todo lo que decimos y hacemos, lo hacemos con el amor que recibimos de Dios. Que así sea. Les invito a que esta semana hagamos caso al Evangelio y empecemos cultivando, pidiendo la gracia de vivir esa primera bienaventuranza de la pobreza. Recuerden que es la única bienaventuranza que está en presente. Todas las demás hablan de futuro, pero la primera está en presente. Bienaventurados los pobres, porque de ellas, de ellos, es el reino de los cielos. Es decir, ellas y ellos ya viven con Dios en el centro de sus vidas. Dios es su única riqueza. Para eso hay que soltar, hay que entregar,
hay que dejar. Les invito a que esta semana, en nuestros ratos de oración de silencio, hagamos ese ejercicio de quedarnos realmente pobres, es decir, sin pretensión de poseer nada, ni siquiera nuestras vidas. Todo en las manos del Dios que lleva las cosas y las personas a plenitud. Que tengan una linda semana, Dios con ustedes.